Conferencia, el mejoramiento de la gestión de SST, una estrategia para la continuidad del negocio. Adelante y bienvenido. Bienvenido, doctor. Adelante su tiempo. Buenas tardes. ¿Se fueron? Muy bien. Levantémonos 10 segunditos del puesto. Levantémonos y estirémonos ahí 10 segunditos del puesto. A ver, todos. Que nadie se quede sentado. Estamos cansados, ya es el final del día. Estírese, tranquilo, nadie lo está viendo, no lo están filmando. Bueno, vámonos sentando que el tiempo es cortico también. Bueno, muy bien. Muchas gracias a la ANDI por la invitación al Consejo Colombiano de Seguridad. Yo hago su representación. También nos acompaña su presidenta ejecutiva, la doctora Adriana Solano, sus directivos Armando Pinto, Jorge Olave. Estamos muy complacidos de estar con ustedes en esta jornada, propiciando reflexión que ojalá se convierta y se traduzca en acciones efectivas en el mundo de todas nuestras organizaciones. Yo me voy a referir a estos 4 aspectos fundamentales: el contexto en el que estamos hablando en este momento. En segunda instancia, la conceptualización de la mejora continua en el siglo XXI. Se trata de hablar de mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. Luego miraremos su aplicación precisamente en este objeto que nos corresponde a nosotros, transformar la seguridad y la salud. Y por último, la perspectiva de continuidad del negocio, donde nosotros podemos ser aportantes a esta pretensión de sostenibilidad en el mundo de las organizaciones. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Se volvió costumbre empezar con frases, y esa frase seguramente la hemos escuchado más de una vez. Pero si queremos transformar lo que aquí hemos venido haciendo como concepto, primero tenemos que incluirlo todos y cada uno de nosotros en nuestros modelos mentales, en nuestras creencias. Y si eso no se hace, no habrá transformación. Ese es un asunto que yo creo que amerita una reflexión más profunda. Ojalá nos la podamos llevar. Si no somos capaces de incluir en los modelos mentales lo que concebimos, no vamos a poder transformar lo que quisiéramos transformar. Esta otra la traigo por 3 motivos. Un sueño no se hace realidad a través de la magia. Toma sudor, determinación y trabajo duro. Y es de Colin Powell, secretario de Estado norteamericano, primer negro en esa posición, primer negro comandante de todas las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Pero la tercera razón es que murió víctima de COVID, complicaciones de COVID-19. Y ese asunto tiene su razón de ser en este contexto. COVID-19 es una realidad que debemos admitir, y debemos admitir las consecuencias de todos aquellos que sufrieron COVID, que hoy están viviendo secuelas COVID, síndrome post-COVID, y que está pasando desapercibido en muchas organizaciones, y que viene a aumentar esto que nos acaban de presentar ahora muy claramente, toda la problemática de salud mental, porque estas personas están teniendo problemas cognitivos, estrés postraumático, ansiedad, depresión, entre otras cosas. Muy bien, hablemos del contexto como el primer punto. El mundo cambia a pasos agigantados. Entre la primera y la segunda revolución industrial, más de 200 años.
pero entre la segunda y la tercera, la informática, menos de 80 años. Y entre la tercera y la cuarta, menos de 50 años, digitalización. Y hoy estamos en un híbrido entre digitalización y economía circular, comandada por inteligencia artificial, como también lo acaban de exponer más temprano. Y es un asunto que está aquí ya presente, no es un asunto que está por venir. Y por eso decimos, estamos ahí, en esa transición entre la cuarta y la quinta revolución industrial. Y este asunto tiene mucho que ver en materia de seguridad y salud. Los riesgos de la primera revolución industrial son muy distintos a los riesgos de la cuarta y serán muy distintos a los riesgos de la quinta revolución industrial. Y valdría la pena que usted se preguntara cómo están siendo retratados los riesgos de la cuarta revolución industrial en su empresa y cómo están siendo retratados los nacientes riesgos de la quinta revolución industrial. Como también vale la pena, pegándome a la presentación anterior, que valdría la pena que fuéramos a la matriz de peligros y riesgos y nos preguntáramos por qué no aparecen las enfermedades mentales en una matriz de peligros y riesgos. Hace un mes y medio tuvimos una reunión en la universidad donde dicto clases con psicólogas y es muy triste advertir que las psicólogas que hacen evaluación de riesgo psicolaboral comentaban que en más de una organización les dicen, por favor, sea muy prudente con las conclusiones y trate de enmascarar los resultados. Si uno niega la realidad de la que está participando, difícilmente la podrá transformar. El segundo dato de este contexto en el que estamos es precisamente la inteligencia artificial. Y la transformación que eso opera en el mundo de todos los sectores de la economía es trascendental. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos desmesurados para podernos adaptar a ese mundo cambiante, a esa inteligencia artificial que empezamos a vivir, de la cual muchas veces somos víctimas. A usted le llegan mensajes donde le están adivinando sus gustos y lo próximo que va a comprar. Que le adivinen en qué almacén ha estado o en qué ciudad ha estado, ya eso es muy viejo. Pero que le adivinen lo próximo que usted va a comprar y que le hagan llegar esas propuestas. Bueno, esto remodelará el mundo y no lo podemos negar. Pero asimismo lo podemos aprovechar para transformar la realidad que nos ha tocado transformar. Si sabemos manejar esa minería de datos que nos estaban presentando antes y que me ahorra tiempo, si sabemos interpretar la realidad que está aconteciendo, si sabemos diferenciar lo que ocurre en los diferentes procesos y no darle tratamiento homogéneo, entonces sabremos de modelos predictivos de riesgos y podemos hacer apuestas y estrategias diferenciadas para un mundo que no es homogéneo, que no es estable, que no permanece, que no es un estado. Y la inteligencia artificial sí que va a demostrar eso, porque es capaz de categorizar, de estratificar lo que pasa en uno o en otro proceso de la organización. Y por lo tanto es capaz de advertir las causas reales de por qué están ocurriendo esos fenómenos. Ojalá pudiéramos aprovechar esa característica del contexto. La tercera característica de este contexto, lo llaman algunos, Nassim Taleb, ese libanés famoso en riesgos disruptivos, lo llama el cisne negro, otros lo llaman el cisne gris, Michel Bucar, para referirse de que la pandemia por COVID-19, para unos un hecho disruptivo y para otros un hecho esperado, la discusión la podemos seguir permanentemente. Lo cierto es que está aquí y el hecho pandémico de esta enfermedad infecciosa marcará un hito en la evolución biológica de la humanidad. Esto que estamos viendo lo tenemos más claro ahora que hace 2 años, corresponde con una evolución
en el ecosistema que no frena, no para, que su característica es el cambio. Hace 2 meses hablábamos de 2 variantes o subvariantes Omicron, hoy tenemos 6. Se están estudiando 3 más. La BQ1 y la BQ1.1 completamente diferentes a la variante B4 y B5 del mismo Omicron, con características clínicas y patológicas absolutamente diferentes. Pero aquí el mensaje es que tenemos que evaluar las consecuencias de esta pandemia a nivel económico, a nivel social, a nivel de seguridad y salud en el trabajo, a nivel mental de las personas que pasaron por COVID-19, que al decir de muchos de ellos, aproximadamente entre el 35 y el 65%, con esa variabilidad entre países y regiones y subregiones, no somos lo mismo que antes de COVID. Y eso tiene que identificarse y afrontarse de alguna manera. Y hay mucha gente padeciéndolo en silencio, porque no encuentran ni en nosotros los médicos y tampoco en el mundo de sus sistemas de atención eco a sus quejas. Además, porque es novedoso lo que estamos observando. El tercer elemento de este contexto es otro cisne, el cisne verde. No hay cisnes verdes en la naturaleza. Bueno, este cisne verde se vino con el concepto de cambio climático, pérdida de biodiversidad, aumento de la temperatura del planeta, una amenaza gigante a la vida futura. Nosotros seguramente no lo vamos a percibir en grado sumo en los próximos 10 o 15 años. Los hijos de nosotros y los hijos de los hijos de nosotros lo van a vivir intensamente y la vida estará amenazada sobre el planeta. Y estamos reaccionando muy lentamente a este asunto. El Foro Económico Mundial es el que tiene este libro del cisne verde de cambio climático, que vale la pena que lo descarguen del Foro Económico Mundial y lo leamos, porque no somos todavía suficientemente conscientes de lo que significa este cisne verde de cambio climático. Y lo está diciendo precisamente los líderes económicos mundiales. No lo está diciendo una ONG, no lo está diciendo un grupo de personas de comunidades que protestan. Lo está diciendo los líderes económicos del mundo. Bien puedan bajen el documento que está disponible del Foro Económico Mundial. La cuarta característica de este contexto está enmarcada en las protestas sociales, en el disgusto por la sociedad que tenemos, el no aguantar lo que aguantaron nuestros abuelos y nuestros padres, porque las generaciones de las personas no son las mismas. Y esta generación Z y esta generación alfa vino distinta. Y no son propiamente revolucionarios o nacidos en el comunismo. Son personas que vinieron distintas, pensando distintas. No quieren tener hijos, no quieren comprar casa, quieren vivir alquilados, quieren vivir andando el mundo. Vinieron distintos. Y esto es lo que estamos viviendo. Si nosotros no conocemos esas diferencias radicales entre las diferentes generaciones, vamos a desconocer los riesgos que eso trae. En su empresa están conviviendo 3 generaciones y a veces homogenizamos las muestras. Entonces, los riesgos son dinámicos y cambiantes y tendremos que saber esas circunstancias, leerlas suficientemente para poderlas advertir. Si no las advertimos, desconocemos la problemática y si la desconocemos, no hay transformación. Podríamos resumir esos 4 grandes asuntos en lo que llaman algunos el escenario VUCA, un escenario de alta volatilidad, de alta complejidad, de alta incertidumbre y de alta ambigüedad. Volatilidad, los cambios suceden tan deprisa
que no somos capaces de advertirlos. Complejidad. El mundo, todo está conectado, nada está suelto y las variables se comunican entre sí para todos los efectos, para la salud humana, para la salud mental, en el mundo de las organizaciones, la interacción con la naturaleza, con el planeta, con el universo, con los universos, con las galaxias. Nada está desconectado y eso se llama complejidad y por eso a veces nos quedamos muy corticos en la interpretación. Incertidumbre, nos vemos amarrados sin saber cómo tomar decisiones. En el mundo de los riesgos, la incertidumbre es creciente. Por fortuna, aparecen modelos predictivos cada vez más corridos que nos ayudan a interpretar lo que está pasando. Entonces, si bien hay incertidumbre, también hay pistas y esperanzas para abordarlos de mejor manera. Y la ambigüedad, porque poder tomar decisiones y decisiones ciertas se vuelve cada vez más difícil. Y por eso la decisión de hoy no tendríamos que tener ningún problema en revisarla en 3 meses o en 6 meses. ¿Podemos planificar a largo plazo? Sí, pero tendremos que estar haciendo gestión del cambio todos los días para revisar esas mismas decisiones que hemos adoptado. Vamos al segundo punto de nuestra reunión. Conceptualización de la mejora en el siglo XXI, que es como el foco de esta intervención que se le ha pedido al Consejo Colombiano de Seguridad. Ilustrémosla también con otra frase. Todo fluye, todo cambia, nada permanece. Las características de las planificaciones que hacíamos nosotros hace algún tiempo tenían proyecciones de 5, 10 y a veces más años. Pero hacíamos revisiones de esas mismas planificaciones anualmente. Hoy eso no puede ir más. En un mundo que está fluyendo a las velocidades, en la complejidad, en la incertidumbre, está bien mirar el futuro, pero rapidito, rapidito caer en cuenta de que estamos aquí y ahora y que hay que hacer gestión del cambio permanentemente, como la manera de actualizar esos planes o esa mirada de largo plazo. Y ahí tenemos dificultades, porque la mayoría de nosotros fueron formados con unos modelos mentales que no nos ayudan. Y aquí el llamado de atención es podernos hacer a esos nuevos mentales que hoy el mundo de la experiencia fundido con la academia nos puede ir señalando. Ni la academia sola, ni la experticia sola, un modelo de análisis compartido para podernos hacer a una mayor comprensión de lo que está ocurriendo. El movimiento de las cosas refleja la fuerza natural que los impulsa, siendo entonces cualquier desplazamiento una manifestación simple de la energía. Eso sucede todos los días en su empresa en materia de riesgos. Los riesgos no son estáticos, son dinámicos, tienen diferentes manifestaciones, se modifican las causas que los producen. Hoy escuchamos la palabra factor protector y valdría la pena poner en el mismo horizonte los factores protectores. No son los mismos de siempre. No son para todas las personas iguales y requiere una aprehensión particular de tal manera que produzca los beneficios y contrarreste efectivamente los riesgos que estamos queriendo contrarrestar con esos factores protectores. Pero miren las ironías de la vida. Tenemos matrices de peligros y riesgos y yo quisiera saber si en este salón ¿hay alguna empresa que tenga una matriz de factores protectores en su empresa? Para cada uno de los peligros, factores de riesgo, riesgos de su organización. Si queremos trabajar modelos predictivos, nosotros no podemos seguir trabajando con el concepto reactivo de los riesgos.
y tendremos que asegurarnos de modelos realmente proactivos y predictivos que nos hagan entender una nueva realidad. Los continuos y acelerados cambios en materia tecnológica también impulsan cambios tecnológicos en la manera en que nosotros operamos y hacemos las cosas. Un sistema de información en seguridad y salud en el trabajo con características de inteligencia hoy es requerido para poder manejar la complejidad de los riesgos que nos está tocando manejar, cada vez más difíciles, cada vez con más interacción entre los riesgos y también en las personas que los están padeciendo. Y eso es fundamental si nosotros queremos disminuir los tiempos de respuesta y si queremos disminuir, obviamente, los costos implicados. Y hablo de costos implicados y tiempos de respuesta para referirme a la productividad que se está esperando de todos y cada uno de nosotros. Un país que quiera ser igualitario, si ese es el pretendido, entonces tendrá que ser un país muy productivo, que reparta riqueza, que no reparta pobreza. Y en ese sentido, si nosotros desde nuestras áreas de desarrollo aportamos disminución de tiempos de respuesta y aportamos a disminuir sobre todo el ámbito de los costos indirectos de la siniestralidad, podremos adelantarnos de manera proactiva a la intervención de riesgos. Yo creo que ese es uno de los principales desafíos que tenemos. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? ¿Eso cómo se hace? Lo primero, identificación de problemas. Esta diapositiva está muy en blanco. A veces va uno a una empresa, por ejemplo, a hacer una auditoría y pregunta por la identificación de problemas y le dicen a uno, aumento de la accidentalidad, aumento de la siniestralidad vial, aumento del potencial de enfermedad laboral. ¿Ese es el problema? ¿O ese es el aspecto final del problema? ¿Ese será el resultante del problema? Si no identificamos suficientemente todos los ámbitos de un problema, es muy probable que usted esté queriendo 0 accidentes de su empresa sin hacer intervención de los factores que promueven y que inducen el problema. Por lo tanto, muchas veces estamos retratando el punto final del problema, pero no estamos retratando el problema. Este asunto es copia de otro documento del Foro Económico Mundial. Mirar solo el índice de inflación, el índice de desempleo, lo obliga a uno no a quedarse con ese dato, sino ir a los antecedentes que nos explican el problema. Este primer punto está tomado de allá. Ese documento también está disponible en el Foro Económico Mundial. Segundo, este lo hemos trajinado más todos nosotros. Análisis de procesos del negocio. El modo de presentación de los accidentes, del ausentismo por enfermedad común, de la enfermedad laboral, de las emergencias inclusive, tiene un modo de presentación por procesos. Es decir, está ligado a los insumos, a la transformación de esos insumos y a las salidas, a los productos o a los servicios. Si nosotros no comprendemos suficientemente ese elemento, seguirán las personas responsables de producción trabajando por un lado y los de seguridad y salud en el trabajo, o los de calidad, o los de gestión ambiental trabajando por otro lado. Es decir, desagregando valor. ¿Qué es análisis de proceso del negocio? Poder entender que el proceso tiene unas variables que producen riesgos y que esos riesgos producen unos resultados y que si yo quiero resultados distintos, tengo que ir a todas y cada una de las etapas anteriores de ese proceso para mirar cómo se hace el trabajo, qué equipos, máquinas, herramientas, materiales están interviniendo si quiero modificar el resultado. A eso se refiere análisis de procesos de negocio. El tercero es muy importante porque cada vez va a ser más exigente,
captura de métricas. Si esto no lo evaluamos permanentemente con unos indicadores de antecedencia, de problemática y resultado y de consecuencia, difícilmente nosotros vamos a poder apuntar a los problemas reales de la organización. ¿Para qué capturar métricas? Para poder identificar los problemas. Y allí se requiere cada vez más. Han surgido alrededor de 12 profesiones nuevas en manejo estadístico de procesos, 12 profesiones nuevas muy ligadas a digitalización y a tecnologías de información y comunicación y próximamente no, ya en inteligencia artificial, que nos están obligando a prepararnos para eso. Y todavía tenemos muchas dificultades. Pregúntele a los responsables de seguridad y salud en el trabajo cómo se interpreta una tasa de incidencia, una tasa de frecuencia, una tasa de severidad. Pregúntele si entiende una varianza, un coeficiente de variación. Pregunte. Si esas cosas mínimas todavía no las tenemos, estas exigencias del nuevo conocimiento para poder interpretar lo que los datos nos están arrojando, lo que las nuevas bases de datos y sistemas de información nos están produciendo, entonces, ¿cuándo lo vamos a lograr? Esto podría postergarnos enormemente en el tiempo. Aquí recuerdo una frase del New York Times. Eduquemos nuevamente a la clase empresarial de Estados Unidos, en Estados Unidos, para que sepamos interpretar los datos que nos están arrojando los sistemas de información. Porque hay muchos sistemas de información hablando y muy pocos oídos escuchando y atendiendo. Los principios de la mejora se han ido modificando algo, prevalecen algunos. Primer principio de la mejora, el poder de lo simple. La realidad es compleja, como vimos ahora, pero si usted identifica problemas, y problemas ciertos, no imaginarios, sino problemas ciertos, y usted se focaliza, usted encuentra resultados. Eso lo podemos constatar en muchos ámbitos de la vida y también algunas experiencias que ya vamos teniendo en muchas organizaciones. Menos es más. Pero para que haya menos, usted tiene que identificar claramente su problemática y no ser un adivino o un mago tratando de dibujarla cuando no está soportado ni en hechos ni en datos. Si nos ubicáramos en la problemática y nos focalizamos y nos vamos a lo simple, vamos a dar resultados. Primer principio de la mejora continua. Este principio ha sido incorporado en los últimos años y nos lo han enseñado 2 regiones distintas del planeta, Singapur y Estados Unidos. El poder de lo simple. Segundo principio de la mejora continua, GIGO. Garbage in, garbage out. La calidad de un resultado está directamente relacionada con la calidad de los inputs del proceso. Y yo voy a cambiar la palabra calidad. La seguridad y la salud de un resultado está directamente relacionada con los inputs del proceso. Si nosotros no transformamos el relacionamiento con los inputs del proceso, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados de toda la vida. Los mismos. También esta mañana nos volvieron a recordar la frase de, si quieres resultados distintos, tienes que hacer otra cosa. Tercer principio, verificación constante. Este es viejito. Este no está tan recientemente incorporado. Si yo no verifico, si no constato en la realidad lo que quise modificar y el resultado que estaba otorgando, pues no voy a poder medir y yo lo que no pueda medir no lo puedo gestionar. Este es un problema muy grande. Ahorita lo voy a retomar cuando hablemos del ciclo PHBA, porque hoy hay otra manera de comprenderlo.
Eso de verificar permanentemente nos obliga a no abandonar nunca los objetivos y metas. Muchas personas y organizaciones inscriben objetivos y metas entre noviembre y diciembre y los vuelven a mirar el próximo noviembre y diciembre. Cuarto principio de la mejora continua. Pensar y trabajar en equipo. La colaboración. La gran mayoría de nosotros fuimos formados en ambientes competitivos y para la competitividad. Y sobresalga que es la única manera de tener éxito. Y el mundo hoy, un mundo en red, un mundo global, un mundo interconectado, nos está haciendo ver que el éxito se construye en la colaboración. Y ahí tenemos un reto gigante. ¿Qué es colaboración cuando hay 3 o 4 generaciones presentes en su misma empresa? Cuando hay unas personas que no hablan con nadie directamente, físicamente, lo hacen a través de datos. ¿Cómo hace uno para construir colaboración? La empresa está trabajando en cómo dilucidar las estrategias de ambientes colaborativos, o eso solamente para la generación Z y Alfa que nacieron en el mundo de Internet. Este es un imperativo muy, pero muy importante. Y todos hemos oído hablar de la importancia que tiene trabajo en equipo. Si esto no se hace, no hay mejora continua. Escuchen bien, la seguridad y la salud en el trabajo no la hacen 3, 2, 1, 5, 20 profesionales de seguridad y salud en el trabajo al interior de una empresa. La seguridad y la salud en el trabajo no la hacen los profesionales de seguridad y salud en el trabajo. La hace todos y cada uno de los colaboradores, cuando entienda cada colaborador que yo soy el responsable de mi salud y que eso depende de lo que como y del ejercicio que haga y cómo duermo y cómo me relaciono conmigo mismo, con las demás personas. Para poner un ejemplo solo de salud, igual es en seguridad. Si no construimos ambientes colaborativos donde nos fundamos los que trabajamos en seguridad y salud con cada uno de los procesos, no habrá resultados extraordinarios. No habrá. La seguridad y la salud en el trabajo, al igual que la calidad, no la construyen 2 o 3 personas por el resto de la organización. Quinto principio de la mejora continua, ya lo conocen muy bien, 5 S. Yo no voy a… Si usted no clasifica lo que se necesita en el trabajo, si no organiza su área, su puesto de trabajo, si usted no limpia y sacude su puesto de trabajo, si usted no estandariza prácticas que ya han resultado eficientes y si usted no promueve la continuidad de ese estándar, tampoco vamos a poder obtener resultados memorables en materia de seguridad y salud en el trabajo. No me detengo porque yo estoy seguro que ustedes todos conocen esa estrategia de 5 S. Sexto principio, foco en prevención de pérdidas. Si yo ya sé dónde están las fuentes de pérdida de mi organización, y me remito a lo que se presentó esta mañana también en términos de costos indirectos, ¿qué estás esperando para poner foco ahí? Muchos de nosotros pedimos presupuestos en las organizaciones. Si el que supiera de aprobación del presupuesto, supiera de fuentes de pérdida, no aprobaría los presupuestos que nosotros presentamos, porque no están anclados en clara definición de fuentes de pérdida. Y sin embargo nos dan plata. Y sin embargo nos toleran sin demostrar retornos de la inversión. Si nosotros queremos hacer ese ejercicio, definitivamente tenemos que identificar fuentes de pérdida, tenemos que acordarnos que en la base de esa pirámide es donde se trabaja y no en la punta, en el vértice superior de esa pirámide. Pero si usted va y hace una auditoría de sistemas de gestión, se da cuenta que el 80%, debería ser al contrario, todavía está trabajando en la identificación de accidentes de trabajo. Y muy pocos realmente en las cifras
de incidentes de trabajo que ocurren en su organización. Y esas fuentes de pérdida son las que están provocando esos costos indirectos u ocultos que aporrean el PIG de la compañía, que mutilan la productividad de la organización. Y supuestamente nosotros estamos hechos para apuntarle a esos elementos de la sostenibilidad. Aquí tenemos un reto gigante. Y si lo que estamos buscando no son principios, sino estrategias, les recuerdo estrategias que están suficientemente probadas ya en el mundo de la mejora continua. Kaizen, de origen japonés. 118 naciones del mundo confiesan que al menos el 20% de sus empresas trabajan con Kaizen. Eso no es gratuito. Algo tendrá que haber demostrado. Y si le ha servido a tanta gente, ¿por qué no trabajamos un poco en ese sentido? Aprender en la práctica, eso exige ambientes colaborativos, eliminar todo tipo de desperdicio, ahí tenemos un problema grande. Mucho del desperdicio en la organización es responsable de accidentes e incidentes de trabajo, pero nosotros no sabemos medir eso, contabilizarlo. Si usted va a Japón, si va a Singapur o a Corea del Sur, ellos le demuestran cómo es eso. Hyundai le demuestra que es trabajar con cero desperdicio. Nosotros tenemos que incorporar esas metodologías. Si nosotros pudiéramos advertir la cantidad de desperdicio, por ejemplo, solo de lo que voy a decir, tiempo, los niveles de productividad de una organización serían otros muy distintos. Y sin juzgar a nadie, ¿quién ha sido capaz de estar hoy aquí sin haberse conectado a WhatsApp o a su correo? Nunca. Ese mundo de la complejidad del que hablamos al principio nos hace que tengamos que estar yendo cada rato la mente al lugar de trabajo, a los amigos que nos están escribiendo, a las personas que nos están demandando WhatsApp, porque si no respondemos WhatsApp ya, estamos dejando de ser amigos. Y ese ambiente no colaborativo, sino competitivo, se ha apoderado de todos nosotros. Imagínense qué significa eso en un personal de obra no calificada. Son capaces de estar en el puesto de trabajo y su mente en otro lado, y queremos que no se accidenten. Los problemas cognitivos hoy del trabajo son gigantes. La capacidad de atender, de estar en estado presente en el puesto de trabajo para ser capaz de identificar ese riesgo que viene en camino, eso tiene una dificultad enorme. Las redes sociales, yo participo mucho ahí, las redes sociales nos están llevando a estar en todas partes y menos en el presente. Y quien no es capaz de estar en el presente se accidenta. Y quien no está capaz de estar en el presente se enferma. Y las enfermedades mentales serán las grandes contabilizadoras de esa problemática. Otra estrategia, ciclo PHBA. Pero hoy lo entendemos muy distinto. No como etapas sucesivas, como seguramente muchos lo hemos practicado, como etapas interactivas. En el mismo momento en que usted está ejecutando una tarea, usted tendría que estar verificando. En el mismo momento, y el mismo individuo que la está ejecutando tendría que estar verificando. ¿Qué es eso que una empresa de confecciones necesita terminar una prenda para haberse dado cuenta que en la primera etapa ya venía con un defecto? ¿Qué es eso? Bueno, la nueva manera de entender el ciclo PHBA es la interactividad, no es la sucesividad, no es que yo primero planifico y luego ejecuto y algún día verifico y otro día después mejoro. La capacidad de ser interactivo, de que en el mismo acto usted pueda incorporar el ciclo PHBA. En su forma original, Deming no intuyó eso y por eso este ciclo se le debe más a Stewart, un estadounidense estadístico muy notable, que nos hizo ver eso, pero en su momento no lo supimos leer.
Aquí el llamado de atención es hacer ejercicios diferentes del ciclo PHBA. Tercera estrategia suficientemente comprobada que le ha servido a muchas organizaciones, el Supply Chain Operation. Si yo puedo identificar problemas atribuibles al proceso productivo, vaya y mire allá los riesgos de seguridad y salud y se van a encontrar coincidencias. Usted no tiene que inventarse otra herramienta porque ya lo están haciendo otros por usted. Y entonces en un ambiente colaborativo usted con la gente del proceso es capaz de identificar dónde vienen los próximos accidentes de trabajo. Esta herramienta, que fue ideada más para ambientes logísticos, si usted la aplica a cualquier modelo de proceso, le puede ser útil. Porque de la misma manera, los de producción, si identificaran los riesgos de seguridad y salud, también serían capaces de identificar sus riesgos de productividad. Porque es que no son otros. Las fuentes de pérdida son las mismas. Están ahí. El problema es que unos las leen de una manera, los de producción, los de calidad de otra, los de seguridad y salud de otra manera, y así se vuelve muy complejo el asunto. Por eso, ambientes colaborativos. La otra estrategia también está probada y se llama teoría de las restricciones. Si usted es capaz de identificar los cuellos de botella que están ocurriendo en su empresa para que tenga un proceso fluido, vaya a esos cuellos de botella y explótelos para que reconozca la incidencia con relación a la seguridad y la salud en el trabajo. Los cuellos de botella no suceden solo para la seguridad y la salud, así como tampoco suceden solo para la productividad, sucede para todos los efectos del proceso. Así es que si yo conozco de teoría de restricciones e identifico los cuellos de botella de un proceso, vaya y mire, porque eso tiene un poderoso factor predictivo. Las minerías de datos, de bases de datos que hoy se están construyendo en materia de riesgos, están basadas en ese principio universal, donde hay restricciones y donde hay problemáticas evidenciadas para la gestión de productos y servicios, vaya allá que con seguridad allá están las fuentes de riesgo y de pérdida. Tercer punto, ¿y esto cómo lo podemos aplicar en materia de seguridad y salud de manera cierta? Bueno, la primera responsabilidad, somos seres humanos, la tendríamos que tener con nuestros seres humanos, con las personas. Nuestra responsabilidad con la vida. Eso significa que tendríamos que estar haciendo el mayor de los esfuerzos para prevenir accidentes de trabajo. Las cifras que todavía tenemos de accidentes de trabajo son increíbles. Hay muchas organizaciones haciendo fiesta por una tasa de frecuencia de accidentes de trabajo de 10, de 12, de 15, de 18. Y haciendo fiesta con una tasa de severidad de 40, de 50, de 60. Es decir, nos acostumbramos a resultados muy pobres. La capacidad de prevenir enfermedades laborales también está en nuestras manos. Exige ambiente colaborativo, ir al proceso, trabajar en equipo, advertir tempranamente y no esperar los resultados. No esperar que me llegue la carta de la EPS pidiéndome el estudio del puesto de trabajo y las mediciones. Para más de una organización, cuando llega esa carta, ¿cómo? ¿Qué pasó? No estaban enterados de lo que venía ocurriendo. Ese panorama tendría que cambiar en el mundo de la gestión de continuidad del negocio. Tendría que cambiar y cambiar radicalmente. La capacidad de prevenir emergencias, la capacidad de prevenir ausentismo por enfermedad común, que como todos lo sabemos, se convertirá más adelante, mucha proporción, en enfermedad laboral.
Detrás del ausentismo por enfermedad común usted tendría que saber una cosa que en epidemiología llamamos la fracción atribuible a enfermedad laboral. Así la incapacidad esté viniendo como enfermedad común. Para que usted no espere la carta de la EPS, sino que usted sea capaz en lo posible de revertir esa tendencia. Solo agregamos valor en la medida en que nosotros tengamos capacidad de impedir que lo que puede ser posible deja de ser posible. Es la única manera. Y por eso con letras más grandes, esto es una apuesta para que las personas que trabajan, todos nosotros y los que están por allá, puedan realizarse enteramente como seres humanos y puedan tener calidad de vida, puedan salir de la casa sanos y puedan retornar sanos, puedan empezar un día su vida laboral y terminarla a los 62, 55 años sanos para disfrutar los últimos. Eso sería una apuesta de responsabilidad con las personas. Y eso tiene solo una forma de hacerse. Una empresa que realmente quiera focalizarse como empresa saludable solamente tiene una forma: bajar el nivel de riesgos de su empresa. Pero yo también conozco las personas que son capaces de ir a cambiar los rojitos de la matriz de peligros y riesgos por amarillos y los amarillos por verdes sin haber hecho nada. Ahora bien, y la segunda responsabilidad es con la empresa. Sin empresas no hay riqueza y sin riqueza no podremos salir de la pobreza. Por lo tanto, si somos capaces de apuntar a la productividad y sostenibilidad de las organizaciones, aportando lo que es nuestro, reducción de pérdidas, prevención de pérdidas, retorno de la inversión, gestión responsable de los presupuestos, nosotros podemos decir cuánto valor estamos ingresando a la empresa. Y dejaríamos de estar siendo considerados como áreas de gastos y empezaríamos a ser considerados como áreas de inversión. Y eso sería otro cambio de paradigma. ¿Qué implica eso? Un ejercicio notable, para entrar al cuarto punto, un ejercicio notable de dos momentos distintos: gestión del cambio y gestión de continuidad del negocio. Si estamos en un escenario VUCA, volatilidad, complejidad, incertidumbre, volatilidad, si estamos en ese escenario, es decir que los cambios están sucediendo en cada instante, en cada momento, en cada segundo, yo no puedo hacer revisiones de un direccionamiento estratégico cada mes o cada trimestre. Yo no puedo tolerar que a mi empresa llegue un nuevo material, un nuevo insumo, una nueva máquina, una nueva herramienta sin que hubiéramos hecho una gestión del cambio. Si lo toleramos, espere los resultados en términos de accidentes, en términos de enfermedad, en términos de ausentismo. Por eso yo hablo de dos momentos, pero el momento 1, gestión del cambio, se confunde con el momento 2 de continuidad del negocio. Si yo no quiero que por razones de seguridad y salud se vea suspendido la producción de bienes y de servicios en una organización, yo no debo ser tolerante con la existencia de accidentes de trabajo, enfermedad laboral, licencias no remuneradas, ausentismo por enfermedad común, enfermedad laboral. Pues para hacer esa apuesta de una empresa realmente saludable, tendré que incorporar una dinámica permanente, excúseme la exageración, diaria, cada hora, de la capacidad de hacer gestión del cambio con tal de que esos
elementos disruptivos de la empresa no vengan a introducir los nuevos riesgos y los nuevos problemas de la organización. Aquí tengo dos ejemplos. Asesoro una empresa que tiene hoy en día trabajo con materiales de nanotecnología. Pues vinimos a saber que había materiales de nanotecnología cuando tuvimos los primeros problemas. No sabemos todavía cómo se hace la medición del material que tenemos en esa empresa. No sabemos medirlo en higiene. Y ya tenemos efectos secundarios en personas por materiales de nanotecnología. La nanotecnología es una de esas cosas de los riesgos disruptivos que vienen y que tenemos que abrir nuestros ojos y estar atentos. Y como eso, todos los otros riesgos derivados del uso de las tecnologías. ¿Se imaginan ustedes los riesgos cuando un equipo, una máquina, en 2 años, 5 años o 10 años en su empresa demuestre más inteligencia que quien la opera? Punto de singularidad. ¿Se imagina el nivel de riesgo mental de esa realidad? Y eso está aquí. Y si no, mire cómo ensamblan los vehículos hoy en Japón y en Corea. Para que mire una máquina botando más datos de defectos que lo que nosotros éramos capaces de ver. ¿Y qué pasará con los riesgos de la esfera mental de esas personas? Por eso estos son dos momentos aparentes para explicarlos, pero que se deben fundir en un solo acto. La capacidad de desarrollar gestión del cambio permanentemente y la capacidad de intuir cómo esa garantía de la gestión del cambio me da una garantía para la gestión de continuidad del negocio. El ejemplo lo tenemos muy cerquita, con COVID-19. ¿Qué pasó? Para unos cisne negro no se esperaba, para otros rinoceronte gris era inevitable que venía la pandemia. ¿Pero qué pasó para todo el mundo, para unos y otros? Pues que hubo un valle de la desesperación. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar yo encerrado? Ese valle de la desesperación, ¿por qué se produjo? Para unos más largo y más profundo, para otros menos. Pues se produjo porque no estamos acostumbrados a hacer gestión del cambio. ¿Y por qué desaparecieron las empresas que desaparecieron? Porque no tuvieron posibilidades de hacer entrenamiento en gestión del cambio. Y todavía hay algunas padeciendo las consecuencias de la pandemia. Bueno, ese ejemplo de la pandemia lo pongo porque todos lo vivimos, pero eso así es cada que usted crea un nuevo proceso, trae un nuevo material, cambia un proveedor, cambia trabajadores, incorpora no generaciones Z, sino generaciones alfa. ¿Usted ya hizo esa gestión del cambio? ¿Usted entrevista lo mismo a una generación como la nuestra que a una alfa? ¿Usted conoce a qué viene el alfa? ¿Sabía que el alfa no quiere quedarse más de 6 meses? ¿Usted sabe las implicaciones de eso en el empleo? Usted sabe que la primera discusión que tenga un alfa se va de la empresa, incluso muchos de ellos no vuelven por el cheque que les quedaron debiendo. Yo sé que muchos de ustedes conocen ya realidades de este tipo. Por eso, a la gestión del cambio le tenemos que asegurar gestión de continuidad del negocio, la capacidad de identificar los riesgos disruptivos, aquellos que pueden detener la operación en la prestación de bienes y servicios, el análisis permanente de esos riesgos, y aquí incluyo gestión del cambio, porque el análisis de riesgo yo no lo hago una vez por semestre o por mes o por año, sino cada que sea preciso porque cambiaron las circunstancias anteriores. El diseño de las estrategias para hacer frente al nuevo momento, al que tengo al frente y que de pronto no tendré en un mes. La ejecución de esas estrategias, la evaluación PH-BA interactiva, no sucesiva porque llegaste tarde a identificar los problemas, interactiva, para poder garantizar eso que llamamos gestión de continuidad del negocio. Simplemente para recordarles que hay una norma ISO ahí, la ISO 22301, pero no es la única. Ustedes pueden aplicar a la gestión de continuidad del negocio de la norma Singapur o de la norma australiana,
no importa el referencial al que pueda acudir, pero existen formas hoy de organizar eso que llamamos gestión de continuidad del negocio. Esa norma ISO 22301 tiene la misma estructura de alto nivel que tiene la ISO 9001 para que se pueda integrar suficientemente al esfuerzo que ustedes ya han venido haciendo en materia de calidad, seguridad y medio ambiente, entre otros, seguramente, sistemas de gestión. La capacidad de continuidad de un negocio radica fundamentalmente en la capacidad de gestionar los riesgos de la empresa. En otras palabras, si en su empresa hay problemas de continuidad del negocio, tiene que dar una miradita a lo que es su perfil de riesgos y a la incapacidad de mantener una reducción sostenida, permanente, a la gestión de riesgos de su organización. Eso implica el concepto de gerenciamiento del riesgo. Eso implica metas claras a dónde quiero llegar mañana, en un año. Y poner la meta y centrarme a trabajar en el aquí y en el ahora. Gestión del cambio para gestionar las variables potenciales de disrupción. Y esa es la manera como nosotros podemos retornar valor a la organización. Entonces, si somos responsables con las personas y somos responsables con la empresa en términos de productividad y sostenibilidad, estaremos cumpliendo nuestra misión de hacer de las personas mejores versiones y de las empresas mejores versiones. Y aquí simplemente para terminar, y uniéndome a la frase inicial, la invitación es hacer el cambio que queremos ver y no simplemente seguir siendo simples espectadores. Sería mejor contabilizarnos entre los protagonistas de esa transformación. Una ñapa. Este es un libro que escribí durante la pandemia. La verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo escribir. La pandemia me dio esa posibilidad. Lo tienen disponible. Hablo de todo esto en ese libro que se convirtió en bestseller en Amazon. Y también hago presencia en redes sociales. 3 millones de suscriptores en esas redes sociales. Los que nos quieran seguir, bienvenidos y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Restrepo, por su intervención. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este primer día de jornada académica de este encuentro. Los invitamos entonces a pasar a la muestra comercial, a una copa de vino que ofrece la organización y luego para que disfruten mi hermosa Cartagena de Indias. Mañana nos vemos muy puntuales, iniciando a las 8:30 en este mismo recinto. Que tengan una feliz noche.